Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenida, secretaria, usted al equipo. Iniciaré mi participación comentando lo siguiente. Como el año pasado, esta vez nos buscaron de su equipo 2, 3 días antes de la comparecencia, secretaria. Agradezco su atención, pero hace meses, años, expuse que en mi estado hacen falta plazas para eventuales y compensados. Así me van a ganar a mí, así van a ganar mi respeto y admiración, respondiendo a las necesidades del sector educativo, con tiempo, por cierto. Usted encabeza, secretaria, un pilar para sacar adelante este país, que es la educación. La educación no puede ni debe ser un campo de batalla de ideologías políticas o resentimientos. En la educación deberíamos tener liderando a gente técnica, a la mejor de este país. Deberíamos de tener líderes que defiendan los presupuestos para el sector educativo. Deberíamos de tener gente capaz y valiente que le diga al presidente que es con educación donde se enfrenta el problema de inseguridad que tenemos en el país, el problema de adicciones, de violencia, es con la educación. Pero no solamente no les interesa que los niños aprendan de tecnología, de idiomas, tampoco les interesan las matemáticas. Y les pongo un solo ejemplo. En quinto año, de más de 80 contenidos, hay 11 para matemáticas. La retórica del presidente es contradictoria. Por un lado, dice que abandera a los pobres, pero por otro lado, no le apuesta a la educación. Y todos sabemos, todos, que es la educación la herramienta que va a sacar adelante a alguien en pobreza. También eliminaron las escuelas de tiempo completo que le servían a las madres trabajadoras y a la gente más vulnerable de este país. O sea, explíquenme, ¿cómo le apuestas a los pobres cuando les quitas una herramienta vital para salir adelante? Escuelas de tiempo completo que les daban un alimento y educación extraescolar. Este gobierno está condenando a millones de niñas y niños al atraso y a la marginación. Todos los organismos internacionales imparciales y reales ubican a México en los niveles más bajos en materia educativa. Seguramente esos datos no los tiene el presidente, pero entonces salgan a la calle a ver la realidad. Y la realidad es que tenemos muchos jóvenes en temas de delincuencia, con trabajos informales, con competencias no alcanzadas en la escuela. Pero este gobierno ni siquiera ha recuperado la matrícula perdida después del COVID. Según el Banco Mundial, se estima que la pérdida después del COVID fue de aproximadamente 2 años de escolaridad a causa de la pandemia. Y pese a ello, el presupuesto destinado a educación para este año fue menor al 2% en términos reales respecto al 2019. En deserción, después de la pandemia, no hemos logrado recuperar la matrícula. Según cifras oficiales, más de 1.3 millones de estudiantes en México continúan fuera del sistema educativo. Y aún estamos por debajo de la cifra de estudiantes que se alcanzó en el ciclo escolar 2019-2020. Pero peor aún, la matrícula en educación primaria alcanzará su punto más bajo desde el año 2000, mientras que en la educación secundaria se encuentra en su nivel más reducido en la última década. Ahí va mi pregunta. ¿Qué va a hacer, secretaria? ¿Qué va a hacer esta secretaría con este tema? Pero un programa que esté a la altura del problema que tuvimos después de la pandemia. Ya vimos que lo que han hecho no resulta. ¿Qué va a hacer esta secretaría? Si siguen sin actuar a la altura de los problemas, este gobierno está condenando a millones de niñas, niños y jóvenes a seguir en el atraso y la marginación.
Cuando un gobierno le destine recursos a mejorar las condiciones laborales y de infraestructura de nuestra educación, entonces vamos a creer que le están apostando al sector educativo. Dice la secretaria que el aumento fue considerable. Le cuento, secretaria, que en mi estado acaban de anunciar un paro por este aumento, que no va a la par con la inflación, con lo que cuesta la energía eléctrica y demás. Yo siempre he dicho que cuando el maestro gane bien y tenga condiciones laborales adecuadas, un grupo de alumnos de 25 y esa infraestructura, mesabancos, tecnología, vamos a salir adelante. Pero mientras los gobiernos no le apuesten y no defiendan los presupuestos, es pura demagogia. Y hablando de infraestructura, secretaria, quiero referirme a Guerrero. Por cierto, no le dedicó usted un solo renglón. Y hoy quiero referirme a la infraestructura educativa de Guerrero. Hay cientos, si no es que miles de escuelas con serios daños en infraestructura. Esto va a afectar a los alumnos, a los papás, a los maestros. Y quiero preguntarle qué va a hacer la SEP para recuperar estos días sin clases, qué va a hacer para recuperar la infraestructura, qué va a hacer para darle respuesta a la gente de Guerrero del sector educativo. Se habla de aproximadamente 1,200 escuelas con afectaciones estructurales graves. Señora secretaria, ¿cuál es el plan para Guerrero? ¿Cuántos recursos se van a invertir en rehabilitar las escuelas de Acapulco, Coyuca y otros municipios? ¿Cuál es la estimación de daños con que ustedes cuentan? Quisiera saber, porque no mencionó un solo renglón del sector educativo de Guerrero, que fue golpeado durísimo por el huracán. ¿Qué harán para que los niños de los municipios afectados no pierdan el año escolar? ¿Cuándo terminaría la evaluación de daños? Y sobre todo, secretaria, ¿por qué no se ha alzado la voz pidiendo que en este presupuesto, que por cierto no le han movido una sola coma los diputados de Morena y del grupo mayoritario, cómo le van a hacer para poder enfrentar esta crisis? Y lo cierto es que en el tema de infraestructura no es solamente Guerrero. Todo el país tiene problemas serios de infraestructura por falta de mantenimiento técnico profesional. Los datos oficiales del pasado ciclo escolar arrojan que en el nivel básico tenemos 28% de escuelas primarias y secundarias sin agua potable, 13.3% sin electricidad, tenemos casi el 50% sin conexión a internet, tenemos el 31% o poquito más que no cuentan con una sola computadora. Así como hoy sufrimos las consecuencias del no Fonden, también sufrimos las consecuencias de desaparecer el INIFED. Por cierto, también en Baja California Sur nos azotó el huracán Norma y aún no tenemos respuesta para rehabilitar nuestros planteles educativos. Por eso le pregunto, secretaria, ¿qué están haciendo para remontar esta situación de infraestructura de las escuelas en el país? Recordemos que según datos de CEP, el 51% de las escuelas en el país tienen más de 30 años. Necesitamos un plan emergente para rehabilitar y dar mantenimiento a nuestras escuelas en todo el país. ¿Cómo le hará usted con un presupuesto que es 8.2% menor en términos reales a comparación del 2015? Y ante un nuevo modelo educativo, ¿cómo se cubrirá el área de capacitación si no le pusieron recursos? Por ejemplo, se requerían mayores recursos para fortalecer la educación inicial. Nosotros la aprobamos. Está comprobado que los primeros años de formación de un niño son fundamentales para su desarrollo a futuro. Lo aprobamos en el Senado, pero ¿qué creen? No le pusieron recursos. También aprobamos que la educación superior sería obligatoria y se creó en la ley un fondo para la educación superior, pero ¿qué creen?
tampoco tiene presupuesto. Lo que no tiene presupuesto, insisto, es demagogia. Vivimos un abandono en la educación por parte de este gobierno y aunado a eso implementa nuevos libros de texto, pero sin programa piloto, como siempre se hacía. La realidad es que la nueva escuela mexicana pasará a la historia por el desprecio a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, a la formación docente, a la calidad educativa, a la evaluación, a las nuevas tecnologías y al futuro de millones de niñas y niños. Y aquí quisiera hacer una pausa. Tiempo, por favor. Hablando del tema de Guerrero, ya anunciaron que se levanta la emergencia. ¡Qué crimen para los guerrerenses! Anuncia Protección Civil que se levanta la emergencia. Y otro tema que no quisiera dejar pasar, cuando hablaba de que ocupamos en educación gente experta, valiente, que ame el tema educativo, con todo respeto para su subsecretario Concheiro, que casi violentamente abordó a un joven universitario por no opinar como él. No, secretaria, necesitamos escuchar a los jóvenes, necesitamos escuchar a quien no piense como nosotros. México iniciará un nuevo gobierno el 1 de octubre del 2024 y no tengo duda que el tema más relevante para emprender una evaluación, para emprender un nuevo gobierno, será una evaluación nacional para corregir el errático manejo de la educación nacional. Porque ustedes, en lugar de pensar en cumplir los sueños de miles de niños, piensan en cumplir el sueño del presidente. ¡Qué mal! Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.